primer reporte de este año de Signos Vitales, gracias a las personas que están conectadas en línea y en especial, evidentemente, a nuestros colegas de los medios de comunicación. El título de este reporte es El valor de la verdad a un tercio del sexenio, y como una nota aclaratoria, los reportes que se desarrollan en Signos Vitales se construyen a través de varias y diferentes fuentes. De entre mucha de la información que hacemos referencia, la que cita justamente el periódico Reforma el día de hoy proviene de la organización SPIN, que hace justamente mención y análisis a temas de comunicación. En esta ocasión tenemos 3 invitados de primer nivel para discutir y analizar los temas que se abordan a lo largo del texto. Se encuentra con nosotros Jacqueline Pechard, el doctor Eduardo Bacov, Luis de la Calle. Está también con nosotros Enrique Cárdenas, quien es presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Y para dar inicio a la presentación se prepara un video que sirve de entrada para esta mesa de discusión. Te pediría yo, Majo, si por favor puedes activarlo. El valor de la verdad, a un tercio del sexenio. A poco más de 2 años de haber iniciado, el gobierno del presidente López Obrador continúa tomando decisiones que alejan al país y a su población, cada vez más, de la solución a una serie de problemas que está enfrentando. Las decisiones parecen tomarse desde una ideología y pragmatismo electoral, con base en una única verdad que puede y debe prevalecer en el país, la que el mandatario disponga, provea y coloque diariamente en sus conferencias mañaneras. Con un montaje profesional y una adecuada batería de preguntas a modo, el país se prepara cada mañana para escuchar el mismo guión de falsedades, verdades a medias, combinación de acusaciones, descalificaciones, datos no verificables, contradicciones y denostaciones en contra de detractores, así como la interminable lista de promesas incumplidas. El gobierno ha concentrado su narrativa en temas como la pobreza, derechos humanos, crecimiento económico, combate a la corrupción y mejoramiento de los servicios de salud. No obstante, al momento de definir líneas de acción, el gobierno carece de políticas que verdaderamente combatan o contengan los problemas que detienen el desarrollo del país. Se gobierna desde la comunicación y no desde la acción con políticas públicas coherentes. Se gobierna con base en datos que nunca se muestran, topándose con los datos que la realidad le impone. Se gobierna con decretos o con nuevas leyes que son aprobadas en el Congreso, sin cambiarle una coma, desapareciendo, colonizando o amenazando a los organismos autónomos, militarizando el país y construyendo obras faraónicas. Todo se justifica en supuestas calamidades del pasado y en otros datos, que afirma el presidente tener pero que nunca presenta. Frases constantemente repetidas como «vamos bien», «ya se domó la pandemia», «ya se ve la luz al final del túnel», «son unos corruptos», «nuestros adversarios», «robaban lo que querían y lo vamos a demostrar», así como pronósticos de crecimiento económico y fechas de vacunación anunciadas y pospuestas. Son parte de una repetición sistemática de promesas incumplidas y descalificaciones sin verificar. A 2 años de gobierno, en el inicio del tercer año de gestión, los resultados cuantificables y medibles que ha dado el gobierno federal son escasos. La respuesta del gobierno a la crisis por COVID-19 fue un fracaso. La pandemia sigue sin control y la economía se desplomó. La población se ha empobrecido. Millones de niñas, niños y jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios. Miles de negocios han cerrado debido a la carencia de apoyos. Miles de mujeres han visto vulnerados sus derechos humanos y garantías individuales. La contaminación ambiental se ha vuelto a incrementar, dificultando que México pueda llegar a los objetivos del 2030, y la lista parece no tener fin. Los primeros 2 años del gobierno de la 4T se han caracterizado por una pérdida del valor de la verdad, por el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables sobre la situación del país. Los resultados son escasos y los problemas se acumulan. La destrucción institucional y las secuelas de la pandemia traerán un atraso de años y décadas. Es un gobierno que pretende gobernar a través de la comunicación y no a través de resultados y realidades, y que acumula cada vez más poder en una sola persona. Antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación
comienza prácticamente con nosotros. Tengo otros datos. Muy bien, gracias. Con esta introducción me gustaría ceder la palabra a Jacqueline Pechard, recordándoles a los ponentes que el tiempo límite para poder tener el respeto de la hora de la presentación es de 7 minutos. Jacqueline es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y actualmente es académica de la UNAM y ha sido consejera del IFE, así como consejera y presidenta del IFAI. Jacqueline, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy de veras muy honrada de participar en esta mesa en la que estamos presentando este reporte, primer reporte del 2021, en el que pues realmente hay un balance de los primeros 2 años de gobierno del presidente López Obrador. Es la tercera parte del sexenio y creo que lo importante señalar aquí es que se mantiene el compromiso de signos vitales de esta organización civil para recabar y sistematizar información veraz, con datos fidedignos, para justamente tener un buen diagnóstico de la realidad. No se trata solamente de calificar o de evaluar la realidad, sino de documentarla, de tener quizá como una película diferente de la que parece estar prevaleciendo desde el propio discurso gubernamental. Al tomarle el pulso constantemente a los problemas que nos aquejan, Signos Vitales elabora diagnósticos precisos y bien desarrollados y documentados sobre la gestión del gobierno. Se trata de un reporte que está basado en datos y que tiene un alcance muy amplio. Yo diría es casi exhaustivo de lo que son los grandes temas del interés público. Es decir, ahí podemos encontrar realmente qué es lo que está sucediendo a partir de problemas como Estado de Derecho, problemas de gobernabilidad, la vulnerabilidad de nuestros derechos, el crecimiento económico, problemas sociales, política educativa, de salud, medio ambiente, en fin, prácticamente por eso digo, es un reporte que toma información de los distintos temas de interés público. La idea central del reporte, como ya se señaló, es justamente el valor de la verdad en el ejercicio del gobierno, en el entendido de que trabajar con información verídica y objetiva es fundamental no solamente para nuestras decisiones en función de los actos y las decisiones del gobierno, sino para que el propio gobierno pueda sustentar mejor sus políticas y programas para tener resultados eficaces. El gobierno de López Obrador ha extraviado el valor de la verdad. Es decir, parece que no solamente fomenta un culto a la mentira, a las medias verdades, a la proliferación de datos no verificables, sino que hay realmente una utilización selectiva de la información. Y esa utilización selectiva lo que hace es pues permitir que se alimente no solamente la mentira, sino que el problema de la mentira es que va generando una suerte de distorsión de la visión de la realidad. El gobierno de López Obrador se caracteriza por un afán desmedido de concentración del poder. Creo que esta es una de las características más claras y sí se puede documentar a partir de distintos rubros que toca justamente este reporte. Ese afán desmedido por concentrar el poder en una sola persona es la fórmula para impulsar su programa de gobierno y lo que tiene como sustento es pues la legitimidad que le dieron las urnas en el 2018, pero en eso se basa. Es decir, la gestión de gobierno no ha podido complementar esa legitimidad de origen con la que cuenta López Obrador para que justamente las decisiones se tomen con base en esa información documentada. Quiero señalar algunas de las acciones que están precisamente orientadas a esta fuerte concentración del poder y que constituyen pues una amenaza muy clara a nuestra todavía muy incipiente democracia, a nuestra pluralidad, a la posibilidad de la apertura de una conversación pública en la que todos sintamos que podemos tener una voz y que no estemos realmente sujetos a un espacio muy polarizado a partir del propio discurso gubernamental
que ha hecho que solamente existan dos posibilidades: o estar del lado del gobierno o estar claramente en contra, sin que haya la posibilidad de esta pluralidad de voces. Esas acciones orientadas a la concentración del poder están documentadas por el reporte, y lo primero que me quiero referir es a las modificaciones constitucionales, decretos presidenciales, reformas legales que han hecho que 2019, el primer año de gobierno, fuera el tercer año en que más reformas constitucionales se han aprobado desde 1917. Es decir, lo que hay es una luz de reformas, una luz de no solamente constitucionales, sino legales y también de decretos presidenciales. Pero la característica de estas piezas legislativas es que buena parte de ellas han sido impugnadas por violar la Constitución y derechos fundamentales de los mexicanos. Hay 3 acuerdos presidenciales, 9 leyes que han sido impugnadas por ser posiblemente inconstitucionales, 33 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad que están en fila para que la Suprema Corte de Justicia pueda resolverlos. Es decir, lo que tenemos es, y aquí quiero detenerme un poco, es una idea de que para que el proyecto de gobierno de López Obrador pueda realizarse es necesario, pues, realmente torturar nuestra Constitución y nuestras leyes, y sobre todo las consecuencias de esta tortura, de esta legalidad, es que, pues, que efectivamente hay violaciones y vulneración a, no solamente a competencias de otras agencias del gobierno, sino que también hay una violación a los derechos de las personas. Un segundo elemento que tiene que ver con esta concentración del poder es el debilitamiento de los pesos y contrapesos. Realmente lo que se ha hecho es capturar a órganos de dirección que tienen cierto tipo de autonomía, como la Comisión Reguladora de Energía, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COFEPRIS, en donde la manera de capturar estas instituciones y de restarles su función y sus facultades de autonomía es poniendo a titulares que sean, pues, adictos al gobierno. Además, hay una amenaza a la desaparición de organismos constitucionales autónomos, además de que se ha desaparecido ya alguno de ellos, y no solamente a través de amenazas en el discurso, porque efectivamente, como decía el video, pues hay un presidente que gobierna por la vía de la comunicación, es un gobierno que está muy vocalizado, pero también hay ataques a jueces que otorgan suspensiones de amparo, es decir, todas las vías que tenemos hoy garantizadas en el país para hacer contrapesos, para garantizar que los derechos fundamentales se puedan proteger, pues estos están siendo atacados por este tipo de reformas que el gobierno ha podido hacer gracias a la mayoría con la que cuenta en el Congreso. Pero junto a esto también hay una intervención del presidente en el proceso electoral del 2021. Esto es otro elemento que habla no solamente de la concentración del poder, de la intervención indebida, yo diría ilegal, del presidente en los asuntos electorales, la descalificación y claro ataque al INE en sus resoluciones a favor de la equidad en la competencia, que es algo que, pues, logramos eh, a golpe de muchas reformas electorales, y la idea de que se aplique la norma para justamente hacer que los procesos electorales den garantías a todos los actores y no solamente al partido en el gobierno. Hay un uso de programas sociales con propósitos electorales, e incluso ha habido propaganda personal en el reparto adelantado de subsidios, de becas, en mala factura de los padrones de beneficiarios, y todo esto está documentado, no es solamente una opinión. Lo importante de Signos Vitales no es la opinión detrás de la lectura de los datos, sino los propios datos, y hay una buena parte de anexos en donde se puede ver de manera sistematizada toda esta información. Y finalmente, y aquí voy a concluir esta idea de cómo hay muchos elementos que hablan de esta vulneración a nuestra incipiente democracia, y es el proceso acelerado de militarización de nuestro país, que es algo que
pues realmente nosotros creíamos conquistado desde los años 40, es decir, la instalación fuerte, la implantación de un gobierno civil, y hoy lo que tenemos es una creciente militarización, no solamente a través del otorgamiento de 43 tareas nuevas en seguridad pública, puertos, aduanas, bancos de bienestar, etcétera, sino ayer mismo también lo que se vio es la incorporación de los militares al Consejo de Ciencia y Tecnología. Es decir, hay una presencia muy fuerte de los militares en las decisiones que han sido, pues a lo largo de 70 años, decisiones tomadas por autoridades civiles. Creo entonces que el presidente lo que revela aquí es esa concepción muy ambigua que tiene sobre la ley. Por un lado, invade y utiliza toda su fuerza y su mayoría para hacer todas las reformas legales y constitucionales que necesita su programa, pero por otro lado desprecia profundamente el apego a la legalidad y está dispuesto a subordinar el apego a la legalidad a simplemente la opinión del discurso presidencial. Creo que todo esto se puede documentar de manera muy clara en este reporte, por lo que pues lo que hay que hacer es leerlo para ver realmente cómo la información puede ayudarnos a construir esta verdad que está secuestrada por este gobierno. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Le doy la palabra a un querido amigo, Eduardo Bakov, y voy a dar unos pequeños detalles de su perfil. Eduardo es doctor en educación, egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y actualmente es presidente de Métrica AC, y ha sido consejero y consejero presidente del INEE. Adelante, Eduardo, con tu participación, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique, y saludos a Jacqueline y a Luis. Mi agradecimiento a Signos Vitales por la confianza depositada en mi persona para comentar y reflexionar sobre este informe. Muy honrado de estar con todos ustedes. Felicito, la mera verdad, a Signos Vitales porque está poniendo el dedo en la llaga. La parte, digamos, que sangrará seguramente durante toda su administración es la falta de información veraz y oportuna para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas. Ese es un punto que Signos Vitales desde su inicio, con esa misión nació de hecho, ¿no? Debo decirles que me pareció genial el título de El valor de la verdad, como lo es también el nombre de la Asociación de Signos Vitales, pero el valor de la verdad en términos concretos para una sociedad, para una democracia, me parece estupendo. Empezaría nada más muy rápidamente definiendo que la verdad es la propiedad de tener una relación estrecha de una opinión con la realidad. Es decir, son las cosas que representan a la realidad o de alguna manera corresponden a ella. Por supuesto que el concepto de verdad se discute en muchos contextos filosóficos, artísticos, teológicos, la ciencia, y son distintos en cada uno de ellos o con distintos grados de rigurosidad, y tampoco es un concepto fácil de atrapar y de manejar, ¿no? Pero en fin, lo que es muy importante es que la verdad es lo contrario de la falsedad. Entre más nos acercamos a ella, más, digamos, tenemos la seguridad de que nos estamos enfrentando a algo que sucede en la vida real, ¿no? Quisiera yo decir que hay muchas preguntas que se deben de responder respecto a la naturaleza de la verdad, como cuáles son esos criterios de verdad que nos permiten identificar a la verdad de la falsedad. ¿Es la verdad absoluta o es relativa? ¿Es temporal o es atemporal? Etcétera. Pero independientemente de ellos, la verdad es una pieza clave para las democracias. Yo diría que, digamos que la democracia, que es un sistema político en donde se deben de hacer compatibles dos cosas muy importantes que parecen no llevarse bien. Primero, la importancia de que la vida pública respete el valor de la verdad, y segundo, la sospecha frente a quienes pretenden monopolizarla.
que parece que este es el caso de nuestro gobierno. Lo mismo puede decirse de la moral. Entre los comportamientos morales exigidos por la democracia está también la de aprender a presentar la posición propia como políticamente preferible, pero no como moralmente superior a otras. La experiencia de muchos países muestra que los mentirosos y los malvados inclusive deterioran más la vida democrática que aquellos que se sienten administradores de la verdad y la bondad. Es decir, quienes piensan que tienen la razón y que ellos pueden definir quiénes son buenos y quiénes son malos, son los que desgraciadamente hacen más daño a la sociedad. Hay que, tener claridad que nadie nos puede representar absolutamente de lo que es real y no es real, de lo que es bueno y lo que no es bueno. La verdad y el bien común son entendidos como aspiraciones, o deberían de ser atendidos como aspiraciones y no como propiedades en sí mismas. Hemos aprendido de nuestros errores tanto como de nuestros fracasos o de nuestras verdades en su momento, ¿no? Y en México sufrimos actualmente, como ya lo dijo Jacqueline, como ya lo dijo Enrique, una polarización y una tensión que produce la pretensión del gobierno actual de monopolizar la verdad y la excesiva moralización del juego político. Es decir, los enemigos de la 4T son malos y corruptos, mientras que los de la 4T son buenos y honrados. Nosotros estamos seguramente entre los primeros. Por otro lado, quisiera decir que hay muchas repercusiones políticas y sociales y también económicas por no contar con un piso firme de la realidad. Signos Vitales nos está diciendo, tenemos que tener información. La verdad se construye con la información, se construye con la confrontación de los hechos con nuestros pensamientos. Entonces yo puedo decir, ¿verdad?, que tenemos que tener evidencias para poder tomar decisiones y para poder privilegiar los hechos verdaderos. En la democracia, la verdad posible es parcial, como decía, limitada, compartida, provisional, discutible, pero finalmente no es una propiedad privada de nadie, no es la propiedad del gobierno, que parece que en este momento asume como tal, ¿no? Podemos decir que no tenemos una democracia para encontrar verdades absolutas, no buscamos a verdades absolutas, sino para decidir los asuntos comunes sobre la base de que nadie puede monopolizarlas. Tiene un acceso privilegiado a la objetividad que nos ahorra el largo camino de la discusión pública. Es decir, nosotros construimos la verdad a través de la discusión, a través de las reflexiones públicas, pero esa la discutimos y la construimos con base en hechos. Inclusive, fíjense, la ciencia, que cuenta con instrumentos de verificación, protocolos rigurosos, datos contrastados y evidencias, la verdad es algo para ella construido cooperativamente. ¿Qué decir de la dimensión de la verdad en la política, que es un arte práctico basado en el contraste, en el equilibrio, en las fuerzas contrapuestas y en una negociación continua? En este contexto, la información que se genera de manera más objetiva, apegada a la realidad y sin sesgos partidistas o políticos, es la que más importa a la discusión pública en las democracias. Y este es el punto central, este es el eje vertebral de este gran informe que me congratulo, como les dije, de estar presente en este momento con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, en esta primera ronda, le doy la palabra a Luis de la Calle. Me voy a permitir dar una breve referencia de su perfil. Luis es doctor en Economía por la Universidad de Virginia en Estados Unidos y entre varios cargos destacan el de subsecretario de Economía y el de economista del Banco Mundial. Adelante, mi Luis, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Enrique, gracias por la invitación a Signos Vitales. Felicidades por encabezar Signos Vitales y por el trabajo tan importante que hacen. Encantados, por supuesto, estar con Jacqueline y con Eduardo comentando este tema tan importante. A mí no me gusta la expresión del mundo de la posverdad, sino creo que vivimos en el mundo de la manipulación de la información para la construcción de verdades parciales.
Y este no es un aspecto exclusivo de México. O sea, hemos visto un recrudecimiento de la manipulación propagandística de la información por parte de los gobiernos y de los líderes políticos en el mundo en los últimos 15 años. Y desde mi punto de vista, esto es producto de 3 fenómenos. El primero de ellos es el hecho de que grupos importantes de la población se sienten desamparadas en el sentido que piensan que la democracia no las representa y no representa sus intereses. En la Unión Europea, las decisiones se toman en Bruselas y la gente piensa que no tiene forma de influir lo que sucede en Bruselas. En Estados Unidos, en California, piensan que no pueden influir lo que pasa en Washington. Lo pongo como ejemplos, ¿no? Pero ese sentimiento de desamparo, de déficit democrático, que hábilmente utilizan algunos líderes populistas como bandera para decir, yo voy a ser tu voz. Cuando Donald Trump ganó la candidatura del Partido Republicano, les dijo, yo seré tu voz. Y es el mismo sentimiento que existe en México de Andrés Manuel López Obrador, que le dice a grupos muy importantes de la sociedad mexicana, desamparados en términos de participación y desamparados en términos de economía, yo te represento, yo voy a ser tu voz. Tlatoani quiere decir el dueño de la voz. Y entonces, este sentimiento de representación de la voz es muy fuerte y le permite a este líder no apegarse a la verdad estrictamente, porque él está hablando en representación auténtica de este pueblo desamparado. Entonces, este es el primer factor. El segundo factor viene del sector financiero. La adicción a la liquidez de los últimos 20 años en Wall Street y en los mercados de capitales ha llevado a que las malas noticias sean interpretadas como buenas y a que las buenas sean siempre interpretadas como malas. Cuando baja la tasa de desempleo, se cae la bolsa porque se interpreta que la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener una política monetaria más restrictiva que no va a alimentar la adicción a la liquidez. Y el exceso de liquidez por parte de los bancos centrales le ha hecho un daño muy profundo, creo yo, a el valor de la verdad y también a la percepción que se tiene de la apertura de la economía de mercado. Porque esta excesiva liquidez favorece las concentraciones entre empresas que no merecen consolidarse y además castiga a los jóvenes porque encarece indebidamente el valor de los bienes raíces. Entonces, digamos, el mundo, digamos, de la globalización y de la economía de mercado ha sufrido, en términos de percepción de la realidad, de una distorsión muy grande que viene de la política monetaria de los bancos centrales. Y el tercer factor es obviamente las redes sociales. Porque las redes sociales, que son muy positivas, tienen 2 aspectos perniciosos. Uno de ellos es que la gente sigue y escucha solamente a gente que piensa como uno mismo, entonces tienes una especie de pensamiento de grupo que se refuerza el uno al otro. Y 2, los algoritmos de las empresas de las redes sociales exacerban esto porque solamente te invitan a leer lo que es similar a lo que tú piensas. Entonces, el papel de una organización como Signos Vitales debe ser precisamente doble. 1, curador de la información, presentarle al ciudadano los datos fidedignos, verdaderos, y 2, puente entre los grupos polarizados. Y creo que aquí Signos Vitales tiene que hacer progreso para que sus reportes sean concebidos como parte de este puente y no sean percibidos como favoreciendo a un grupo o desfavoreciendo al presidente de la República o a su gobierno, porque la credibilidad en el largo plazo vendrá de estas 2 características, de la curaduría de la información y de la función de puente entre grupos que no se hablan, porque el que lee Reforma no lee La Jornada y el que sigue a unos en Twitter no sigue a otros en Twitter, y entonces cada quien ve sus olimpiadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que esas son las primeras explicaciones. El segundo punto que quería yo hacer, y entonces señalar que no es una cosa solamente mexicana, sino que es internacional y hay que atender ese aspecto.
El segundo comentario sería el siguiente. El problema con el presidente de la República no es solamente la manipulación de la información actual, sino la interpretación de la historia. El presidente López Obrador quisiera tener una historia oficial que se apegue a su visión de la historia de México como única y que esa visión de la historia de México es la que explica el papel de la Cuarta Transformación. Si él piensa profundamente eso, que la Cuarta Transformación es un movimiento que se mide no en años, tampoco en décadas, sino probablemente en siglos, cualquier desviación de los objetivos de la Cuarta Transformación va a ser interpretada como una conspiración en su contra y por lo tanto el argumento que se utilice para hacer una argumentación en contra de uno de sus 25 proyectos prioritarios, él la va a entender como una especie de traición o de una desviación inaceptable porque él es parte de un movimiento histórico que tiene un largo aliento y que además es verdadero. Entonces el problema no es solamente, digamos, la manipulación de la verdad actual de cuánta gente ha muerto, cuánto ha crecido el PIB, etcétera, sino de la interpretación de la historia. Porque el presidente tiene, desgraciadamente, también desde mi punto de vista, una visión de que la Cuarta Transformación pertenece al pasado y por eso nombró a Beatriz Gutiérrez como cronista, como algo que ya sucedió. Entonces, aquí en México tenemos también, creo, hay una invitación que nos hace el presidente al hacer tanta referencia al pasado a debatir la historia de México de tal suerte que logremos entender que la sociedad que tenemos hoy en día es producto de un crisol de movimientos, de personas, de migraciones durante siglos o milenios en México y que somos resultado de eso y aceptarnos como tales. La reconciliación que requiere México no es con España, sino consigo mismo. Y entonces la polarización no es solamente sobre el presente, sino que por la forma en la que piensa el presidente de la República es mucho sobre el pasado. Y el tercer comentario ya lo hicieron Eduardo y también Jacqueline, lo voy a hacer yo otra vez porque creo que es muy importante. El presidente piensa que la Cuarta Transformación es un proyecto de una envergadura y características históricas y que desde su punto de vista debe ser irreversible. La irreversibilidad lleva a la concentración del poder, porque él piensa que va a haber una contrarreforma para echar para atrás a la Cuarta Transformación. Y entonces el ánimo de concentrar el poder está relacionado con esta intuición, él lo ha dicho, no lo digo yo, lo pueden leer en sus discursos, de que va a haber una contrarreforma y que por lo tanto para enfrentarla él necesita tener el máximo poder posible. El problema de esto es que el descubrimiento de la verdad debe ser, en una situación donde no hay un monopolio sobre ella, un proceso descentralizado. Y la democracia es el mejor instrumento y los contrapesos son el mejor instrumento para el descubrimiento social de la verdad. Y para ello se requiere contrapesos en términos de instituciones, órganos reguladores, tribunales, órganos electorales, gobernadores de la oposición, un Congreso donde haya también discusión y debate y no se aprueben las reformas sin cambiarle una coma, porque todo eso implica que se tiene el monopolio de la verdad. Y, sobre todo, la participación ciudadana electoral para que se defina en el tiempo el rumbo del país. Entonces, la historia de México es clarísima en esto. En la medida en la que concentramos el poder y caemos en el tlatoanismo o la presidencia imperial, tenemos menor democracia, tenemos menor inclusión, porque la falta de democracia en México nos lleva a la exclusión, y tenemos mayor corrupción. Entonces, si el presidente enarbola las banderas, con justa razón, por cierto, en contra de la exclusión, a favor de la inclusión,
y en contra de la corrupción y a favor de la honestidad, entonces debe apostar a favor de la democracia. Y si apuesta a favor de la democracia, debe apostar también al descubrimiento descentralizado de la verdad. Porque ninguno de nosotros tiene el monopolio sobre la interpretación de la historia, ni tampoco sobre lo que es mejor para el país, pero en una discusión abierta probablemente podamos encontrar entre todos ese papel. Y creo que la enorme contribución que pueden hacer reportes como el que hoy se presenta y Signos Vitales es este doble que yo decía. Uno, curador de la información, y dos, puente entre grupos polarizados que no pueden hablarse entre ellos. Gracias Luis. Para iniciar la segunda ronda de participaciones, le doy nuevamente la palabra a Jacqueline, pero me gustaría provocar un poco, sacarle provecho, digamos, al bagaje de especialización que tiene. Jacqueline, ¿qué podemos esperar de la democracia mexicana? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desmantelamiento de las instituciones o el desgaste o desaparición de cuadros especializados? Es decir, ¿qué está pasando con el sistema de justicia y el tiempo que está llevando en darle salida a estos casos? Es decir, temas en donde verdaderamente, como dijo Luis, se atenta contra el desarrollo democrático del país, Jacqueline. Sí, claro, creo que realmente la función del reporte de signos vitales es abrir esta reflexión más amplia sobre, pues, dónde está avanzando nuestra democracia o no está avanzando, qué tanto realmente los problemas asociados a la insatisfacción con la democracia, que tienen que ver justamente con todos esos problemas de pobreza, inseguridad, violencia, corrupción, etcétera, todos esos problemas que efectivamente López Obrador ha detectado bien y los ha puesto en el centro, y realmente su legitimidad de origen le han permitido seguir siendo el abanderado de estos problemas. El asunto es, pues, cómo se van a procesar. Y creo que en este trayecto, que Luis nos lo pone, pues, de manera muy clara, es decir, cómo no solamente es un manejo y una utilización selectiva de la información o manipulación de la información, sino que esto lo que ha permitido es realmente ir desmontando y desfondando lo que son las instituciones que hemos logrado construir. Entonces, uno de los asuntos fundamentales es, pues, las organizaciones constitucionales, los organismos constitucionales autónomos, y de qué manera el discurso presidencial ha ido atacando a estos organismos constitucionales autónomos, diciendo que son inútiles, que son costosos, pero sobre todo que son una creación del pasado. Aquí entra esto que nos dice Luis de cómo él tiene una idea no solamente de cómo quiere construir su programa y su proyecto a futuro, sino cómo este va a quedar enraizado en una concepción de la historia. Y creo que lo que tenemos que hacer, pues, tanto los que podemos leer y analizar la realidad y utilizar datos fidedignos gracias a las aportaciones como este reporte, es justamente poner sobre la mesa qué es lo que nosotros estamos dejando de poder apropiarnos, dejando de poder los ciudadanos ser realmente los dueños de esta información para poder incidir sobre los asuntos públicos. Creo que una de las cosas fundamentales es que en este discurso fuertemente polarizado y excluyente, como bien decía Luis, en donde o eres de un lado o estás condenado a estar en contra de la verdad histórica definida por el presidente, creo que ahí lo que ha generado es un terreno de miedo terrible, y miedo que está acompañado también por esta captura de, sobre todo de los titulares de algunas organismos constitucionales autónomos y también de otros poderes del Estado. Entonces, en este sentido, yo quisiera solo subrayar algo que Luis puso sobre la mesa, y es el tema de no solamente ser Signos Vitales quien pone sobre la mesa los datos para que entendamos cómo está la realidad de nuestro país, sino poder ser un puente entre estos dos bandos que ha definido el gobierno.
Y ahí es donde creo que hay que trabajar. Y la manera de ser el puente, pues es no a partir solamente de opiniones y de interpretaciones de la realidad, sino poniendo los datos concretos, que es lo que hace en buena medida este reporte. Gracias, Jacqueline. Le doy la palabra a Eduardo y me gustaría de igualmente, como lo hice con Jacqueline, sacar un poco provecho de su experiencia dentro del sector social, especialmente el educativo. Y, digamos, el sector social es uno de los que más expectativas había generado desde el inicio de esta administración. ¿Qué podemos esperar, Eduardo, dentro del sector educación? Hemos visto que se han tomado varias y diferentes decisiones que no responden, digamos, a la realidad que vive el país. Si bien no es un problema reciente, se viene cargando desde hace años, sí sabemos que se pudieron haber como previsto acciones, sobre todo durante la pandemia que se refiere. Eduardo, adelante. Está silenciado, Eduardo. Gracias, Carlos. Yo, digamos, continuando con la idea de la información, yo digo que todas las democracias modernas le apuestan a la generación de información válida, confiable, pertinente, oportuna en todos los sectores de la vida pública de un país. Y esto para tomar las mejores decisiones y poder evaluar la eficacia de los programas y políticas de gobierno. Sin información válida y oportuna es muy difícil hacerlo bien. Esa información sirve como una brújula para navegar en un mar incierto, cuyas marejadas y corrientes son en muchos casos difíciles de predecir. Y los alcances de un gobierno serán tan buenos como la calidad o veracidad de la información que generen sus instituciones. En este, digamos, contexto de la pandemia, pues esto se viene a exacerbar. No sabíamos cómo nos iba a tocar la pandemia, no sabíamos cómo responder a la pandemia, nos agarró la pandemia con los dedos en la puerta y no pudimos, vamos a decir, atender como debiera de haber sido. Pero desgraciadamente, México no tiene la tradición y tampoco se valora la generación y uso de la información. Por ahí, y por eso el presidente siempre tiene otros datos, cuya fuente nunca revela, cuya veracidad no se prueba y cuya relevancia no es útil para la vida democrática del país, aunque sí para su gobierno, yo podría decir, ¿verdad? Quisiera comentar que antes de la llegada de este siglo, estábamos bastante a oscuras y no teníamos información, o esta información no estaba sistematizada respecto al estado en que se encontraba el sistema educativo mexicano. Fue con la creación del INE en el 2002 que, aunque sospechábamos que estábamos muy mal, que pudimos comenzar a generar información válida y confiable para, digamos, para lograr tres propósitos. En principio, conocer la realidad o la verdad de la educación en México. 2, para generar información para la toma de decisiones de manera documentada. Y 3, para contribuir a la rendición de cuentas. En el periodo nada más 2002-2018 de vida del INE, es decir, durante 16 años, el INE produjo cerca de 36 informes anuales de la realidad educativa mexicana. Es decir, en sus 16 años de vida, produjo 450 documentos sobre la realidad mexicana en educación. Hoy no se han producido básicamente ninguno, al menos formales como los conocimos. Y la información que se produce, que produjo el INE, que también produjo la SEP y que han producido organismos internacionales como la UNESCO, como la OCDE, entre otras, como la IEA, pues pudieron documentar la realidad educativa de México y con ello tener elementos para poder saber dónde poner nuestro enfoque y dónde atender y cuáles eran las prioridades. Y lo que encontramos, y ustedes ya lo saben muy bien, fueron dos cosas o dos realidades muy lacerantes para México. Primero, que los estudiantes no aprendían.
estamos más o menos en el lugar 56 o 57 de los 70 países que participan en PISA, por ejemplo. Pero además con evaluaciones nacionales también nos dimos cuenta que no aprendían lo básico del currículo. 60% de los estudiantes de secundaria no aprenden lo básico de las matemáticas. Lo básico, no quiero decir lo sofisticado. Y la otra realidad que también aprendimos es que existe una diferencia o una inequidad gigante en materia de educación. No solamente por falta de infraestructura y por condiciones materiales, sino por los resultados. Pongo el dato de que la diferencia entre niños indígenas, por ejemplo, que salen de sexto de primaria y de niños de Polanco que salen del sexto de primaria puede equivaler a 4 grados escolares. O sea, la diferencia es gigantesca, entonces hay una inequidad muy grande. En esta condición, también se deben de medir otras cosas, no solamente los resultados, la infraestructura, los libros de texto, ahora que están tan de moda en los medios de comunicación, los planes y programas de estudio. Pero ¿qué hizo este gobierno? Lo que hizo fue retroceder 20 años, o a lo mejor más, porque le concedió un capricho al sindicato, a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y revirtió completamente la reforma educativa anterior, que tenía sus cosas buenas y también sus cosas corregibles, por supuesto, y con ello la desaparición de esta institución que para mí era muy noble, y que además fue la primera a la que atacó, y atacó duramente y con mentiras, porque nos puso en boca del presidente hechos que no correspondían con la realidad. Por ejemplo, que nosotros evaluábamos a los docentes. Nosotros no evaluamos a los docentes, lo hacía la SEP, pero bueno, con eso desarticuló un sistema de información que era ejemplar, al menos para Latinoamérica o Iberoamérica, y nos quedamos a ciegas. En este momento hay un retroceso educativo. No sabemos, no tenemos idea de qué ha pasado con el 60% de los estudiantes que no tienen acceso a tecnología digital para poder seguir la educación en línea o aprende en casa. Tampoco sabemos si ha resultado en aquellos que sí tienen la tecnología en su casa. Sabemos que hemos estado mal, no sabemos qué tanto, y que ha habido mucha deserción y abandono escolar. No sabemos tampoco todavía las dimensiones, pero lo más importante es si los estudiantes aprenden o no aprenden. Y en ese sentido no tenemos información y dudo que lo vayamos a tener. Entonces, coincido con Luis, signos vitales debe de ser un factor importante en la generación, en la interpretación y en la difusión del conocimiento en todas las ramas, y tratando de no polarizar, debemos de ser o debe de ser, una instancia que ayude a tener una mejor democracia y en este caso a tener una mejor educación. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Luis, finalmente, el tema económico en el cual tú eres especialista, el tema de la parálisis económica en el país, pre, post y durante la pandemia, la precariedad salarial, entre otros temas, ¿qué podemos, dentro del contexto de lo que se comenta en el reporte, prever? ¿Qué nos espera, en el escenario económico, Luis? Bueno, quisiera hacer un comentario sobre las preguntas que se le hicieron a Jacqueline y Eduardo, muy brevemente también. Yo creo que hay que confiar más en la gente, un poco como dice Andrés Manuel López Obrador. Suena populista y lo es, pero también tiene razón. El mexicano, a pesar de su nivel educativo, es perfectamente capaz de participar en los procesos democráticos. Porque si no, damos la impresión de que no estamos listos para la democracia y por lo tanto se requiere un gobierno de sabios que nos guíe. Al mexicano hay que explicarle los temas, incluso difíciles, para que él dé su opinión, él o ella, den su opinión sobre ellos
a pesar de que sean temas que uno pudiera pensar son relativamente técnicos. Yo tuve la oportunidad de viajar por todo el país cuando fui alto funcionario público en materia de comercio exterior y visitar universidades de alta especialidad y comunidades relativamente modestas, campesinas, etcétera. Y no cambiaba mucho el discurso entre uno y otro, sino trataba de explicarles de una manera comprensible la importancia de la apertura comercial y por qué México debía volverse un país competitivo. Y la experiencia es que la gente es mucho más receptiva de lo que uno piensa. El mexicano promedio es mucho más moderno que su clase política. Entonces, efectivamente, hay que impulsar la educación y la evaluación, por supuesto, pero sobre todo hay que premiar el éxito. Porque en materia de comercio exterior, los países tienen éxito no tanto porque trabajen en resolver sus deficiencias, sino porque descubren sus ventajas comparativas. Entonces, una de las cosas que se deben hacer en ese tipo de reportes es entresacar también lo positivo que se está haciendo en términos de la construcción de un México más moderno. Acaba de salir el Censo Económico 2019 y el Censo de Población 2020. Cuando te metes a ver el censo, la información es abrumadoramente positiva. Cuando el Censo de Población se incrementó la participación laboral de una manera muy importante en los últimos 10 años, en los últimos 20 años más, sobre todo porque hay una mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Bajaron los niveles de alfabetización, mejoraron las condiciones objetivas de la vivienda, y etcétera. Casi todo es positivo en el Censo de Población. Eso no sale. Cuando nos vamos al Censo Económico 2019, vas a encontrar que entre 2013 y 2019 hubo un incremento muy importante de la productividad y del valor agregado en la abrumadora mayoría de los sectores económicos de México. Subió la productividad laboral, subió la productividad de las empresas, subió el valor agregado y subieron los salarios. En México llevamos incrementos salariales importantes desde 2015, todos los años, excepción hecha de 2017. El presidente López Obrador ha sido muy hábil y creo justamente en llevarse el crédito, pero era un proceso que ya venía de antes. Por eso cuando dice la gente, ¿cómo puede ser popular el presidente si se perdieron 2 millones de empleos? Bueno, 2 millones, 2.4 millones es el 5% de la fuerza laboral. El otro 95% está ganando más que antes. Más que en 2019, más que en 2018, más que hasta 2015. Bueno, pues eso tiene un reflejo en la mejora de sus niveles de vida y en la aceptación de su percepción política de una manera muy importante. Entonces, creo que sí es muy importante, digamos, recordarle a los mexicanos que el progreso es posible y que en amplios sectores de la población, en muchas regiones del país y en muchos sectores, México ha hecho progresos muy remarcables en los últimos años. Porque una de las manipulaciones más perniciosas, creo yo, que ha hecho el presidente en su campaña y como presidente de la República, es decir que en los últimos 30 años todo en México ha sido desastroso. Igualito que lo dijo Trump en su toma de posesión. Dijo, Estados Unidos sufrió una carnicería. Viendo a Estados Unidos, uno dijera, oye, pues a mí me encantaría que México hubiera sufrido una carnicería similar a la que sufrió Estados Unidos. Una manipulación de la información totalmente incorrecta, propagandística y nociva. Porque el progreso requiere de un cierto optimismo. Porque si no eres optimista, no vas a estar dispuesto a hacer las inversiones necesarias para progresar y se convierte en un círculo vicioso. La gente que piensa que el desarrollo es imposible, lo vuelve imposible al no invertir en el desarrollo. Entonces también se requiere que tengamos reportes de lo positivo que está sucediendo en el país, que sucede en muchos ámbitos, y distinguir muy claramente en esas cosas positivas, cuáles son producto del esfuerzo de los mexicanos, de su creatividad,
de su compromiso con sus familias, con sus negocios, con la inversión, y cuáles son resultado total o parcialmente del apoyo o falta de apoyo que hace el gobierno a esas acciones. Porque a los políticos les encanta decir, por supuesto, que todo lo que sucede positivo es gracias a ello y todo lo que sucede negativo es problema o del pasado o de las condiciones de México donde no se pueden resolver las cosas. Entonces creo que tener también, digamos, reportes sobre lo positivo que sucede en el país es parte de este proceso de reconciliación y de puente en un mundo polarizado que no es positivo. Es positivo tener opiniones distintas, ¿no? Lo que no es positivo es que cada quien vive en un mundo donde no escuchas, no ves, no lees y no piensas lo que hacen los demás. Porque lo que requiere México al final del día es que estemos conscientes de que todos estamos en el mismo barco y que si le va mal a la gente de Guerrero, nos va mal a todos los mexicanos. Pero la gente de Guerrero también debe saber que si les va mal a ellos, que si les va mal a otros en Querétaro, también les va mal a ellos. Y bueno, ahora que menciono que a Guerrero, termino con una reflexión. A mí me parece increíble que los partidos de oposición en Guerrero en los últimos 30 años no hayan tomado la bandera de la reforma al sistema educativo y apelado a la conciencia y la educación de los padres, pero sobre todo las madres de familia, sobre la importancia que tiene que se transforme el sistema educativo de Guerrero. Entonces creo que también hay una responsabilidad enorme de los partidos de oposición que no han sabido tomar las banderas de la transformación del país, porque obviamente tiene un costo político en el corto plazo. Pero en el largo plazo, la transformación del sistema educativo en Guerrero es la transformación de Guerrero. Y ahí es donde se debe poner el acento. Oye, nos vamos a tardar 30 años en hacer. 30 años, como diría el presidente, no es nada en una transformación histórica. Muy bien, gracias Luis por tus comentarios. Antes de pasar a las preguntas, todavía tenemos un cachito de tiempo. Enrique, no sé si quieres cerrar, por favor, un poco digamos, el encuadre de la reunión y pasaríamos, si nos pasan algunas preguntas. Ya tenemos una, pero me gustaría tener tu cierre primero, Enrique. Está silenciado, Enrique. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas por estar acá. A mí me gustaría simplemente tomar algunos de los elementos que nos han presentado y en concreto este papel de ser puente y que efectivamente pues el puente puede ser a través de la información. Y la información fidedigna, y no solamente del último año, de los últimos 2 años, sino echándonos para atrás hasta donde sea posible para poder ver precisamente lo que menciona Luis de la Calle, ver cómo venían las cosas, ¿no? Y qué ha sucedido. En algunos casos, efectivamente, bueno, sí presentamos en el reporte muchas gráficas de los últimos 2 años, pero también muchas otras en donde tenemos datos históricos que permiten tener esa comparación, Luis, para que podamos efectivamente pues, dar el mayor crédito posible. Sí, basándonos en los datos, pondremos especial énfasis en esto de servir de puente. Me parece que es la forma, como, no sé, quisiera yo aclarar que Signos Vitales se propuso desde el principio no dar recomendaciones de política pública, para que solamente nos fuéramos con los datos, con la información, y que cada quien pudiera de ahí derivar o ayudarse a derivar pues ideas para políticas públicas a futuro, digamos. Pero no diseñamos ni pretendemos, digamos, proporcionar o recomendar políticas públicas con base en la información. Esa es una separación que hicimos o que pretendemos hacer desde el principio. Entonces, yo les diría nada más que de lo que aquí se ha mencionado, efectivamente el reporte trae muchísimos datos adicionales a los que aquí se han mencionado. Por ejemplo, en el caso de la parte en seguridad, se tienen datos duros en seguridad, incidencia delictiva, el detalle de los feminicidios, cifras negras de denuncias, cómo venía la inseguridad de años atrás y cómo se ha comportado
más recientemente. En el tema de salud también, no solamente el tema de la pandemia, ahora el proceso de vacunación. Efectivamente, el gasto en salud como pues se ha venido deteriorando en los últimos años, no es de hoy, ¿no? Y también se puede observar. Y en el caso de energía, por ejemplo, el costo de las diversas formas de generación de energía eléctrica, también de años para atrás y cómo está ahora, así como la calidad del ambiente, el dinero que se le metía para protección del ambiente, cuánto se mete ahora, en fin. Hay mucha información específica que ojalá nuestros lectores puedan aprovechar del reporte. Y yo suscribiría lo que todos ustedes han mencionado, y ese era mucho el propósito, digamos, lo que nos encontramos al tratar de hacer un análisis del paciente, por decir así, o sea, de la persona que está siendo sujeto a un check-up en un hospital en donde le estás viendo los signos vitales, tratar de ver qué es lo que estamos viendo. Y ahí, por moción del propio comité ejecutivo, pues sale este tema del contraste entre de la verdad en con todas sus dificultades, como ustedes ya también mencionaron. Y me pareció súper interesante también estas reflexiones de cómo no solamente se trata de ser curador de datos, que sí lo somos, sino también este tema de ser puente. Y creo que pues ese es el camino, y es difícil cuando los datos no checan con la realidad que se está manejando desde el discurso público, a que, dada la polarización, no te clasifiquen casi automáticamente. Es como construir un puente de 5 kilómetros, pero que sea colgante, ¿no, Luis? O sea, algo así, que está complejo por esa razón. Pero lo seguiremos intentando para poder poner, pues, de la mejor manera el balance lo más objetivo posible. Como viene en el reporte, también algunos datos importantes, positivos que hay en esta administración, también se mencionan, y que son datos de resultados, ¿no? En fin, yo lo que diría es una invitación a la audiencia para que revise el reporte. Es un reporte largo, se puede leer por pedazos, pero que aprovechen la mayor información, la información que existe ahí. Y que sacaremos, pues, como cada año estamos ya sacando un reporte como estos trimestralmente. Así es que el próximo lo tenemos programado para mayo, esperamos tenerlo para mayo, fines de mayo, principios de junio, el próximo reporte de signos vitales. Muchísimas gracias, Jacqueline, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Luis, por darnos la oportunidad de tener sus comentarios en esta presentación del reporte de signos vitales. Yo tengo solamente una pregunta, es la de David Vicenteño, entiendo que es del Grupo Imagen, y que va abierta a cualquiera de los tres panelistas, y hace referencia que hace 3 años se tenía una esperanza sobre un posible cambio positivo. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, los problemas que dejó el anterior régimen, ¿qué se puede rescatar de lo que está haciendo el actual gobierno? Es decir, ya estamos en condiciones de épocas de Díaz Ordaz, Echeverría o López Portillo. ¿Qué parece ahora el presidente? Esa es una pregunta que le lanzo a todo el panel para quien quiera contestarla, por favor. Luis, Jacqueline, adelante. Está silenciada. Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión importante. Efectivamente, lo que despertó López Obrador fue la esperanza de que pudiéramos atacar esos agravios que veníamos heredando de, digamos, pues de nuestra contrahecha democracia. Sin embargo, creo que lo que debemos de rescatar es que a lo largo de los últimos 30 años en materia de construcción democrática institucional, sí tenemos instituciones muy importantes, y estos son básicamente organismos constitucionales autónomos como el INE. Sí creo que hoy en los embates entre Morena, el presidente y el INE, lo que vemos es pues cuál es la fortaleza de una institución, que es una institución que está arropada por una legislación muy abigarrada y muy compleja, pero que al final fue construyéndose justamente para poder ser un puntal que garantizara que nuestro voto se respeta y que cuenta efectivamente para decidir quién nos gobierna. Entonces, creo que en todo este mar
de confrontaciones y hasta de amenazas de violencia que me parecen muy, muy graves, creo que están a pruebas la solvencia, si quieren ustedes, de nuestra construcción democrática. El Tribunal Electoral, a pesar de pues malos magistrados, digamos, o magistrados que dejan mucho que desear, creo que de todas maneras tiene una construcción jurídica detrás que permite cierta garantía de que las cosas van a poder seguir siendo, ocurriendo de manera pacífica, que es algo de los objetivos que nosotros creemos que, bueno, que yo creo que se fueron construyendo a lo largo de estos años. Muy bien, gracias. Creo que estamos justo en el... David, Eduardo, perdón, creo que querías... Sí, muy breve, Carlos. Digo, coincido completamente con Jacqueline en que lo que necesitamos es defender las instituciones. Las democracias se basan en instituciones y no en personas aisladas. Sin embargo, yo sí quiero comentar que México, con la llegada de López Obrador, nunca va a ser igual. O sea, López Obrador, para bien o para mal, llegó a México a darnos una sacudida gigante en términos de lo que éramos y en términos de lo que se podría hacer. Y yo rescataría en ese sentido, para bien, la sacudida. Seguramente si hubieran ganado otros gobiernos, no tendríamos este shock que ahora estamos teniendo, que siempre va a servir para que nosotros reflexionemos y reforcemos, digamos, nuestros puntos para poder construir una democracia. Entonces, yo rescato de que nosotros tenemos que fortalecer a las instituciones, que debemos de fortalecer los contrapesos y que de alguna manera, vuelvo a repetir, tarde o temprano vamos a agradecer la sacudida tan gigante que nos está dando este nuevo gobierno. Yo quisiera hacer un poco el mismo punto que Eduardo, creo que es un punto muy importante. La sacudida de la elección de Andrés Manuel López Obrador es parte del proceso de desarrollo de México. Y lo que tenemos que hacer los mexicanos es escoger qué queremos desarrollarnos. Yo quién hubiera pensado, por ejemplo, que la llegada de Andrés Manuel López Obrador iba a consolidar la apertura comercial de México y hacerla aceptable para todos los grupos sociales y todos los grupos políticos con la adopción del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Necesitamos ahora que haga lo mismo en materia de democracia la probabilidad que el presidente lo haga va a depender mucho de la reacción que tengamos los ciudadanos a estos desarrollos que estamos viendo hoy en día. Si se dan cuenta que se pueden salir con la suya sin mayor costo político de manipular y tratar de influir en las decisiones del TRIFE y del INE, lo van a seguir haciendo. Pero si hay una reacción ciudadana en contra, que se ve reflejada en las urnas en junio de este año, la situación va a ser radicalmente distinta. Entonces, la construcción de la democracia no es solamente de los líderes políticos, sino que también es de los ciudadanos. Y el tercer aspecto que es altamente rescatable y muy importante para el país es que el sexenio del presidente López Obrador puede significar el distanciamiento entre el sector privado y el sector público. Distanciamiento en el sentido de que el sector privado o gentes del sector privado no vean al sector público como fuente de generación de riqueza. Entonces, en materia sanitaria se requiere sana distancia, en materia económica se requiere mucho mayor sana distancia, porque la sana distancia es la que lleva a la inclusión y la cercanía es la que lleva a la exclusión. Entonces, ahí es donde se equivoca el presidente al decir que neoliberalismo y corrupción son sinónimos, porque lo que en el fondo se requiere es más libertad para que haya más distancia entre lo público y lo privado. Y esa distancia, si la logramos a través de este sexenio, va a ser una enorme contribución al crecimiento de largo plazo del país. Muy bien, gracias. Tenemos otras preguntas, ya las tenemos reservadas para podérselas enviar a Eduardo, Jacqueline y Luis, pero yo creo que estamos justamente en el tiempo para poder cerrar la presentación.
No sé si alguien más quiere hacer algún comentario final de cierre. Entiendo que estas participaciones fueron las precisas. De no ser así, yo les agradecería a Eduardo, a Jacqueline, a Luis y evidentemente a Enrique y a todos los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta presentación, su tiempo, su espacio y evidentemente su disponibilidad. Y con esto creo que cerraríamos la conferencia y nuevamente agradezco a todos ustedes su espacio. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas a todos. gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.